Agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes en el concurso estatal de oratoria y debate público 2015. Los jóvenes tenemos la palabra. Este evento, como todos sabemos, está realizándose en el marco del concurso nacional que organiza el periódico El Universal. Agradecemos muy encarecidamente la anfitrionía del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, a su director, el maestro William Hernando Briceño Guzmán, y por supuesto a su equipo de trabajo por su importante apoyo y acompañamiento para hacer realidad este importante evento. Maestro Luis, por favor, agradezca al maestro William todo su apoyo. Asimismo, queremos agradecer la invaluable colaboración de las personalidades que nos acompañan como jurados calificadores. Todos ellos queremos agradecerles su participación, que seguramente con su decidida exposición y participación tendrá que instalar un representante muy digno del concurso nacional que se realizará en el estado o en la ciudad de Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Muy buenos días. Para hablar de este tema, creo necesario mencionar que los sistemas de enseñanza en México, en los países, como en la mayoría de las culturas, siempre han existido de alguna u otra forma. El Telpochcali y el Calmeca en la cultura azteca, el ideal de educación griego llamado paideía, la educación clasista de los mayas. Por otro lado, sabiendo que la educación pública en México tuvo su origen en 1867 con la Ley de Instrucción Pública, consolidándose más tarde con el artículo 3 de la Constitución Política de 1917, uno de los logros de la educación pública en México es sin duda su carácter constitucional. Primeramente, es importante definir qué son los valores. Los valores son aquellos principios fundamentales que nos permiten organizar nuestro comportamiento y funcionar como persona. Y hablar también de una reinvención social es así, hablar del hacer un cambio muy fundamental mediante la educación, enseñando todo aquel valor con la finalidad, búsqueda del bien vivir de la sociedad. Tienen sed de justicia y de verdades hasta los mismos muertos. Hemos escuchado varias veces, escuchando de los oradores decir que la política ha pecado de frívolo, que ha abusado del romanticismo y de la fuerza lírica. Jóvenes estudiantes, ¿quién no conoce a Francisco Zarco Mateo? En sus 15 años de edad, que no tenía ni cómo costear sus estudios, supo cómo terminar la educación primaria. Ya como adolescente, obtuvo trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores allá en la Ciudad de México. Hablar de Zarco es hablar de un ser valiente, 3 veces diputado y no dividido en 3 partes. Hablar de Zarco es hablar de un valiente orador. La buena tierra es rica, puede alimentar a todos los seres. Los caminos de la vida pueden ser libres y hermosos, pero las hemos perdido. El rencor ha alimentado las armas, ha levantado barreras de odio, nos ha arrojado a la miseria y a las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encerrado a nosotros mismos. El maquinismo que tanto produce
nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos hace cívicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, pero sentimos muy poco. Más que maquinismo, necesitamos más humanidad, más que inteligencia, bondad y dulzura. Sin estas cualidades, estamos destinados a vivir una vida de violencia. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. Pero la verdadera naturaleza de estos inventos exigen más bondad humana, más fraternidad universal que nos una a todos nosotros. Para hablar de la cultura nacional es necesario hablar de un país formado por los murales de Diego Rivera, por la poesía de Jaime Sabines, por la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, por el baile de los viejitos en Michoacán, por los gritos mayas en Tulum, hablar de los tamales, de la cochinita, de los pipiles, del mariachi y del himno nacional. Porque México es una tierra hecha por dioses. Tenemos pirámides labradas y serpientes emplumadas. Pero como dijera Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en nuestro territorio, más fuerte que las pirámides y los sacrificios, que las iglesias, que los motines y los cantos populares, vuelve a imperar un silencio anterior a la historia. México, hogar de todos, envidia de los codiciosos. Llegaron los españoles y se llevaron el oro. Estados Unidos nos quitó el 55% del territorio. Pero aún así, con toda la grandeza de nuestra gente, jamás podrán quitarnos la identidad. Porque México es una sociedad tenaz, con un origen plural. Pero la pregunta actualmente es si seguimos siendo la patria de los purépechas, de los chichimecas, de los huicholes, de los aztecas y los mayas, de los araucanos, de los zapotecos, de toda la inmensa diversidad cultural mexicana. México tiene 68 etnias, rostros repartidos a lo largo de todo el territorio, porque los indígenas viven en el desierto y en las montañas, conocen la selva y los terrenos agrestes como nadie. Sin embargo, pocos se percatan de los flagelos que los orillan a la desaparición, porque los grupos indígenas padecen pobreza, se enfrentan a la carencia de servicios y de educación, al despojo de sus tierras y al olvido, y casi todos han sufrido discriminación. Del 1 de enero al 30 de junio del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 282 quejas por quejas contra los derechos humanos de las personas de grupos indígenas. Nos encontramos con situaciones y casos como el de Manuelito, que estaba vendiendo dulces en Tabasco